Una casa llena de silencio y secretos, no de los que susurran en la noche, sino de los que están sepultados bajo pisos pulidos y candelabros relucientes. Ella había entregado su corazón a unos niños que no eran suyos. Ahora ellos olvidarían su nombre para siempre. No sé desde dónde me escuchas. Quizá estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para la cena o esperando que alguien te dé las gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá el corazón. El viento de octubre barría las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, trayendo consigo el aroma de las hojas secas y el zumbido distante del tráfico citadino. Dentro de la imponente mansión Mendiola, donde cada escalón de mármol costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, Elena Martínez se movía con la silenciosa dignidad de alguien que había aprendido a hacerse invisible sin dejar de ser indispensable. Sus manos curtidas, marcadas por años de servicio, doblaban pequeños pijamas con la misma ternura que usaba para vestir a su propia hija, una niña que había perdido por circunstancias fuera de su control, una herida que nunca había sanado del todo, pero que le había enseñado a amar a los hijos ajenos como si fueran piezas de su corazón roto que se reconstruían. La mansión se erigía como un monumento a la riqueza y a la distancia emocional. Sus 37 habitaciones resonaban con el sonido hueco del éxito sin substancia. El patrimonio neto de Javier Mendiola superaba los $200 millones, forjado a partir de un imperio tecnológico que había revolucionado la computación en la nube. Su cartera de inversiones incluía desde acciones de primera línea hasta tenencias de criptomonedas valoradas en millones solo en Bitcoin. Sin embargo, con todos sus activos financieros y ganancias de capital, el hombre no podía comprar lo que Elena daba libremente cada día: amor incondicional a sus hijos, Sofía y Diego. Elena había llegado 6 meses después del amargo divorcio de Javier de su segunda esposa, cuando la casa todavía olía a honorarios de abogados y a batallas por la custodia que le habían costado casi $30 millones en acuerdos. Los niños, Sofía de 7 años con los ojos verdes de su madre y Diego de 10 con el mentón obstinado de su padre, habían quedado atrapados en el fuego cruzado de ambiciones adultas y promesas rotas. Cuando Elena cruzó por primera vez aquellas imponentes puertas de roble, llevando su única maleta y un corazón lleno de esperanza, encontró a 2 niños que habían olvidado cómo confiar en que alguien se quedaría. La nueva madrastra, Valeria, había entrado en sus vidas como una inversión perfectamente pulida, hermosa, calculadora y, en última instancia, hueca. Usaba ropa de diseñador que costaba más que el sueldo mensual de Elena y hablaba de los niños como si fueran adiciones a su cartera, en lugar de seres humanos que necesitaban cuentos antes de dormir y consuelo por las rodillas raspadas. El propio fideicomiso de Valeria, heredado del antiguo dinero de los ferrocarriles de Ciudad de México, le daba la confianza para tratar al personal doméstico como accesorios invisibles, útiles pero indignos de un reconocimiento genuino. Pero Elena veía más allá del mármol y la caoba. Escuchaba los sollozos callados de Diego cuando creía que nadie lo oía. Notaba cómo Sofía se encogía cada vez que los adultos levantaban la voz. Reconocía el hambre en sus ojos, no de comida, que siempre era abundante, sino de alguien que realmente los viera. En las horas previas al amanecer, cuando la ciudad todavía estaba envuelta en oscuridad y el sistema domótico inteligente de la mansión atenuaba sus luces automatizadas, Elena se acercaba suavemente a sus habitaciones, ajustando las sábanas, revisando si tenían fiebre, estando presente de la manera que el dinero nunca podría comprar. Su pequeña habitación en el tercer piso, escondida entre los cuartos de huéspedes y la bodega, se convirtió en un santuario de calidez en la fría inmensidad. La había decorado con fotografías de su difunta madre, una Biblia desgastada y un único elefante de peluche, azul descolorido y al que le faltaba una oreja, que había pertenecido a la hija que dio en adopción 23 años atrás. A veces, a altas horas de la noche, abrazaba ese elefante y susurraba oraciones por la niña que nunca vería crecer, encontrando consuelo al cuidar de Sofía y Diego con la feroz protección que nunca pudo darle a su propia sangre. El ritmo diario de la casa Mendiola giraba en torno a horarios que maximizaban la eficiencia
y minimizaban la conexión emocional. Javier salía hacia su oficina en el centro antes de que los niños despertaran. Su chofer navegaba el Tesla a través del tráfico matutino, mientras él revisaba informes trimestrales de ganancias y fluctuaciones del mercado de criptomonedas. Sus días se medían en conferencias telefónicas de millones, discusiones de fusión que podían triplicar la valoración de su empresa y reuniones de inversionistas donde miles de millones de dólares de capital de riesgo estaban en juego. Regresaba después de la cena la mayoría de las noches, besando la frente de sus hijos con el mismo afecto distraído que dedicaría a un objeto de valor. Elena llenaba los espacios que su ausencia creaba. Estaba allí cuando Diego batallaba con las tablas de multiplicar, sentándose a su lado en la isla de la cocina, con infinita paciencia, convirtiendo las matemáticas en historias sobre piratas que dividían tesoros. Estaba allí cuando Sofía se despertaba de pesadillas sobre la partida de su madre biológica, cantando suaves canciones de cuna en español, canciones que su propia madre le había cantado en su pequeño apartamento cuando el amor era todo lo que podían permitirse. Estaba allí para las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, para los primeros dientes flojos y las obras escolares, para todos los pequeños momentos que se acumulan en los recuerdos de la infancia. Sin embargo, su amor existía en los márgenes. Comía sola en la cocina después de servir a la familia en el comedor formal. Observaba desde los umbrales durante las fiestas de cumpleaños, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, sin ser invitada a unirse a la celebración. Escuchaba a Javier decir a sus socios de negocios: «Oh, esa es solo Elena, la niñera», en el mismo tono que usaría para mencionar el sistema de seguridad o el servicio de jardinería, funcional, necesario, pero ciertamente no familia. La frase la hería cada vez más profundo, una punzada en el alma que nunca sanaba del todo, porque se administraba con tanta casualidad, con tanta regularidad. El trato de Valeria era aún más hiriente. Desestimaba a Elena de las conversaciones cuando otras madres adineradas visitaban, como si la presencia de la niñera disminuyera de alguna manera la atmósfera social. Criticaba todo, desde la elección de ropa de los niños de Elena, demasiado colorida, no lo suficientemente sofisticada para la imagen Mendiola, hasta su cocina, demasiado étnica. Los niños necesitan paladares más refinados. Instituyó reglas que parecían diseñadas para recordarle a Elena su lugar: no sentarse en las áreas de estar principales cuando no estaba trabajando, no abrir la puerta principal cuando llegaban invitados, no unirse a las fotos familiares, incluso cuando los niños rogaban por su inclusión. Pero los niños tienen una forma de ver la verdad que los adultos aprenden a ignorar. Diego comenzó a preguntar por qué Elena no podía cenar con ellos. Sofía empezó a presentarla a sus amigos de la escuela como mi Elena, con un orgullo posesivo. Gravitaban hacia su calidez de la misma manera que las flores giran hacia la luz del sol, reconociendo instintivamente el amor genuino que los rodeaba en su presencia. Sus dibujos, exhibidos con orgullo en el refrigerador, a menudo presentaban familias de palitos que incluían a una mujer con ojos amables y brazos extendidos, etiquetada como Elena, justo al lado de Papi y Valeria. La primera grieta en la armadura emocional de Javier llegó un martes lluvioso de noviembre, cuando la ciudad estaba envuelta en gris y la mansión se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Sofía había estado luchando contra una tos persistente durante días. Nada grave, les aseguró el médico de la familia, solo un bicho estacional que pasaría. Pero las fiebres en los niños pequeños tienen una forma de dispararse sin previo aviso, y esa noche la temperatura de Sofía se elevó a niveles peligrosos mientras los adultos dormían profundamente en sus distantes dormitorios. Fue Elena quien escuchó el llanto delirante de la niña, quien sintió el calor ardiente de la fiebre a través del delgado pijama, quien tomó la decisión, en una fracción de segundo, de llevar a Sofía al hospital pediátrico ABC, a través de calles vacías y resbaladizas por la lluvia de noviembre. Sostuvo a la pequeña en la parte trasera de un taxi, susurrando oraciones y promesas, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban al pasar por las ventanas como estrellas caídas. En la sala de urgencias, se convirtió tanto en madre como en defensora,
respondiendo a preguntas médicas con conocimiento detallado de la historia de salud de Sofía, firmando formularios de consentimiento con la autoridad que el amor, no la ley, le había otorgado. Javier recibió la llamada a las 3 de la mañana, su sueño fracturado por el tono de llamada que significaba emergencias de negocios. En cambio, escuchó la voz tranquila de Elena explicando que su hija estaba estable pero hospitalizada, que la fiebre había cedido, que ella nunca se había apartado del lado de Sofía. El alivio en su voz era inconfundible, no la preocupación profesional de una empleada, sino la profunda gratitud de alguien que amaba a esa niña como si la hubiera llevado en su propio vientre. Cuando Javier llegó al hospital, despeinado y en pánico, encontró a Elena dormida en una silla junto a la cama de Sofía, su mano apoyada protectoramente en el brazo de la niña, su rostro en paz a pesar de las luces fluorescentes y el olor antiséptico que marcaban la vigilia que había mantenido sola. Esa imagen, Elena velando por su hija con la feroz ternura del amor maternal, quedó grabada en la conciencia de Javier mucho después de que regresaran a casa. Empezó a notar cosas que antes había pasado por alto, cómo Sofía corría hacia Elena en busca de consuelo antes que hacia cualquier otra persona, cómo Diego guardaba sus mejores chistes y sus descubrimientos más orgullosos para compartirlos con ella primero, cómo la casa se sentía diferente cuando ella estaba allí, más cálida, más viva, más como un verdadero hogar que como una vitrina de riqueza y estatus. Se encontraba haciendo pausas en los umbrales para observarla leer cuentos antes de dormir, su voz pintando imágenes más vívidas que cualquiera de las costosas obras de arte de la mansión. Notó cómo nunca pedía nada, ni aumentos, ni tiempo libre, ni reconocimiento. Sin embargo, daba todo de sí misma con una generosidad que avergonzaba su propia tacañería emocional. Los niños la adoraban con la devoción sin complicaciones que solo los jóvenes pueden ofrecer. Buscaban su aprobación, anhelaban su atención y de forma inconsciente se modelaban a partir de su bondad. Diego comenzó a ayudar a los vecinos mayores a cargar los víveres sin que se lo pidieran, emulando el servicio tranquilo de Elena hacia los demás. Sofía comenzó a compartir sus juguetes con niños menos afortunados en la escuela, canalizando la generosidad que presenciaba a diario. Se estaban convirtiendo en mejores personas gracias a su influencia, desarrollando empatía y compasión que sus enormes fideicomisos y la educación en escuelas privadas nunca podrían proporcionar. Pero Valeria vio la creciente influencia de Elena como una amenaza a su propia posición inestable en la familia. La obvia preferencia de los niños por la niñera sobre su madrastra creó una rivalidad que se enconó bajo la superficie de las rutinas domésticas educadas. Las propias inseguridades de Valeria, sobre su papel, su valía, su control sobre el afecto de Javier, transformaron a Elena de una mera empleada a una enemiga percibida. Comenzó a documentar cada error menor, catalogando quejas y construyendo un caso para el despido de la niñera, con la precisión metódica de alguien que sentía que su propia posición se estaba desmoronando. La confrontación que lo destrozaría todo comenzó con un frasco de pastillas. Valeria había estado luchando contra la ansiedad y la depresión durante meses, condiciones que su privilegiada educación le había enseñado a ver como fracasos personales en lugar de problemas médicos tratables. Había estado tomando medicación con receta en secreto, ocultando sus luchas detrás de una fachada de perfección que su círculo social exigía. Las pastillas, Xanax para ataques de pánico, Ambien para noches de insomnio atormentadas por sus propias insuficiencias, se guardaban en su bolso, junto a las tarjetas de crédito y el efectivo que simbolizaban su valía en los únicos términos que ella entendía. Pero la adicción tiene una forma de desesperar incluso a la gente rica. Cuando la receta de Valeria se agotó y su médico sugirió terapia en lugar de aumentar la medicación, ella comenzó a acumular pastillas, adquiriéndolas por medios que habrían horrorizado a las señoras de sociedad que almorzaban en su mesa. Escondió extras en varios escondites por toda la mansión, incluyendo un pequeño frasco olvidado en un baño de invitados, donde Sofía había estado jugando a vestirse con sus amigas de la casa de muñecas. Cuando Elena encontró el frasco sin marcar mientras limpiaba, su primer instinto fue de protección. Los niños y la medicación no se mezclan,
y había visto demasiadas visitas a urgencias comenzar con manos curiosas y botiquines sin llave. Aseguró las pastillas temporalmente en su propia habitación, planeando preguntar a Javier sobre su origen cuando él regresara de su último viaje de negocios a Silicon Valley, donde su empresa estaba negociando una fusión valorada en más de $400 millones. Pero Valeria descubrió el frasco faltante antes de que Elena pudiera explicar, y el pánico transformó el pensamiento racional en una acusación desesperada. En su mente, nublada por la ansiedad de la abstinencia y el miedo a ser expuesta, la única explicación era el robo. Confrontó a Elena en el vestíbulo de mármol, su voz resonando en los techos altos mientras acusaba a la niñera de robar medicación, de violar la confianza de la familia, de cruzar límites que nunca deberían cruzarse. La acusación cayó como un golpe físico. Elena, que había entregado todo su corazón a esta familia, que había sacrificado su propia comodidad y dignidad por su bienestar, se vio tachada de ladrona por la misma mujer cuyos secretos había estado protegiendo sin saberlo. Intentó explicarse. Su voz tranquila era un marcado contraste con la histeria de Valeria. Pero la explicación requiere una audiencia dispuesta a escuchar, y Valeria estaba demasiado consumida por sus propios miedos para escuchar la verdad. Cuando el Tesla negro de Javier entró en la entrada circular esa noche, él caminó hacia una casa dividida por la acusación y el orgullo herido. Valeria lo recibió en la puerta con lágrimas y manos temblorosas, pintándose a sí misma como la víctima de la supuesta traición de Elena. Las pastillas se ofrecieron como prueba. Su presencia en la habitación de Elena, presentada como prueba de culpabilidad en lugar de protección. Javier, exhausto por días de negociaciones de alto riesgo y enfrentándose al colapso emocional de su esposa, tomó la decisión que lo atormentaría durante meses. Llamó a Elena a su estudio, ese santuario con paneles de madera donde se negociaban tratos de millones de dólares y se tomaban decisiones que cambiaban la vida. La habitación olía a cuero y a coñac de reserva caro. Sus paredes estaban forradas con premios y fotografías que documentaban su ascenso desde la ambición de clase media hasta una riqueza extraordinaria. Detrás de su escritorio de caoba, rodeado de símbolos de su éxito, asestó el golpe que exiliaría a la mujer que había sido el corazón de su hogar. «Lo siento, Elena», dijo, aunque su tono sugería obligación más que arrepentimiento genuino. «Esta relación se ha vuelto demasiado complicada. Creo que es mejor que busques otro empleo». Las palabras flotaron en el aire como humo de una vela apagada, acre, persistente e indicativo de algo precioso que acababa de morir. Elena se quedó perfectamente quieta por un momento, su dignidad intacta incluso mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. No suplicó, ni rogó, ni ofreció explicaciones desesperadas. Simplemente asintió una vez, una ligera inclinación de su cabeza que reconocía la finalidad de su decisión mientras se negaba a aceptar la vergüenza que él intentaba asignarle a sus acciones. «¿Cuándo le gustaría que me vaya?», preguntó, su voz firme a pesar del terremoto que sacudía su pecho. «Sería mejor esta noche», respondió Javier, ya dándose la vuelta para barajar papeles en su escritorio, como si su despido fuera solo otra transacción comercial que requería su firma. «Valeria está muy molesta, y creo que un corte limpio sería lo más saludable para todos». «Todos». La palabra resonó en la mente de Elena mientras subía las escaleras de servicio a su pequeña habitación por última vez. Todos, aparentemente, no incluía a Diego y Sofía, que dormían plácidamente en sus camas, inconscientes de que la persona que más los amaba en el mundo estaba a punto de desaparecer de sus vidas sin explicación ni despedida. No incluía su propio corazón roto, que había creído tontamente que años de devoción podrían valerle el beneficio de la duda cuando volaban las acusaciones. Empacó rápida y silenciosamente. Sus pocas posesiones cabían fácilmente en la misma maleta que había subido por estas escaleras hacía 18 meses, cuando la esperanza aún era posible y había creído que el amor podría ser reconocido y valorado. Sus manos temblaron solo una vez, cuando recogió la fotografía descolorida que guardaba en su mesita de noche. Una toma cándida de ella con Sofía y Diego en el zoológico de Chapultepec, los tres riendo por las travesuras de un juguetón lobo marino. Los niños habían insistido en que ella estuviera en la foto, la habían arrastrado al encuadre con la autoridad inconsciente de quienes te consideran familia.
Deslizó la fotografía en el bolsillo de su abrigo, un talismán de días mejores y amor genuino. Luego se quedó mirando alrededor de la pequeña habitación que había sido su santuario. Las paredes conservaban hendiduras donde había colgado fotos de su madre y de los pocos familiares que aún llamaban en días festivos. El alféizar de la ventana todavía tenía marcas de su taza de café, evidencia de las mañanas tempranas cuando había visto el amanecer pintar la ciudad en tonos de esperanza y posibilidad. Esta habitación había sido su hogar, el primer lugar donde se había sentido verdaderamente segura desde que su propia infancia terminó demasiado pronto en pobreza y pérdida. Mientras descendía la escalera principal por última vez, maleta en mano y dignidad envuelta a su alrededor como una armadura, escuchó un movimiento en el ala de los niños. La voz de Sofía, llamando su nombre en la oscuridad, confundida y asustada por los sonidos de la partida. Por un momento, Elena se detuvo, el corazón de su madre tirando de ella hacia ese familiar grito de consuelo. Pero Javier había dejado clara su posición. Ya no era bienvenida, ya no era de confianza, ya no era familia. Ir a ver a Sofía ahora sería desafiar sus deseos explícitos y tal vez empeorar las cosas para todos, incluidos los niños que necesitaban estabilidad más de lo que necesitaban su amor. Así que siguió caminando, cada paso resonando en el vestíbulo de mármol como una cuenta regresiva hacia el exilio. Detrás de ella, las llamadas de Sofía se hicieron más insistentes, luego se desvanecieron a medida que el sueño reclamaba a la niña confundida. Elena empujó las pesadas puertas de roble y salió a la noche de Ciudad de México, donde el viento de noviembre le cortó el abrigo y trajo consigo el sonido de su propio corazón rompiéndose. El viaje en taxi a su pequeño apartamento en la colonia Doctores la llevó a través de barrios que contaban la historia de la división económica de la ciudad. Desde las relucientes torres de las lomas, donde los penthouses se vendían por millones, y los porteros asentían respetuosamente a los residentes, cuyo patrimonio neto superaba el PIB de pequeñas naciones, viajó a través del distrito de negocios del centro, vacío ahora, excepto por los equipos de limpieza que preparaban los escenarios de mañana para más tratos de millones de dólares, y hacia los barrios de clase trabajadora a los que siempre había pertenecido. Su apartamento tipo estudio, con sus muebles de segunda mano y una sola ventana que daba a un callejón, se sentía a la vez familiar y extraño después de meses de lujo en la mansión. Había mantenido el contrato de alquiler, pagando la renta con su salario de niñera, con la sabiduría práctica de alguien que había aprendido a nunca asumir seguridad o permanencia. Ahora se sentó en su estrecha cama, todavía con el abrigo puesto, sosteniendo la fotografía de ella con Sofía y Diego, mientras las lágrimas que se había negado a derramar en presencia de Javier, finalmente encontraron su liberación. La mañana siguiente trajo la brutal realidad del desempleo y el orgullo herido. Elena se sentó en su pequeña mesa de cocina, bebiendo café de una taza astillada y tratando de construir un futuro a partir de los restos de su despido. Encontrar otra posición de niñera sería difícil sin referencias de su empleador más reciente, y no podía obligarse a llamar a Javier y rogar por la recomendación que podría restaurar su reputación profesional. Su cuenta de ahorros, cuidadosamente construida a partir de su modesto salario durante 18 meses de servicio, cubriría la renta y los gastos básicos durante unos meses, pero no indefinidamente. Más dolorosa que la incertidumbre financiera fue la amputación emocional de la separación repentina de Sofía y Diego. Se encontraba escuchando sus voces, cocinando el desayuno para 3 antes de recordar que estaba sola, despertando por la noche con la certeza de pánico de que uno de ellos necesitaba su consuelo. Su cuerpo se había adaptado tan completamente a los ritmos de sus vidas que su ausencia se sentía como un miembro fantasma, constantemente presente en su misma ausencia, doliendo con el recuerdo y la pérdida. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, la confusión de los niños se transformó rápidamente en pena y luego en rebelión. Se negaron a aceptar las vagas explicaciones de Valeria sobre Elena, siguiendo adelante para ayudar a otras familias, reconociendo instintivamente la evasión y las mentiras. Diego comenzó a tener pesadillas de nuevo, del tipo que lo habían atormentado durante el divorcio de sus padres, sueños de abandono y pérdida que lo dejaban sollozando en la oscuridad que nadie más podía penetrar.
Sofía regresó a comportamientos que había superado hacía meses, chupándose el pulgar y llevando animales de peluche como escudos contra un mundo que de repente se había vuelto poco confiable de nuevo. La casa misma parecía lamentar la ausencia de Elena. Las rutinas que habían funcionado sin problemas bajo su suave guía se desmoronaron en caos y discusiones. Las batallas matutinas por el desayuno se extendieron a luchas épicas cuando nadie recordaba que Diego odiaba el jugo de naranja o que la tostada de Sofía tenía que cortarse en triángulos, nunca en cuadrados. La hora de acostarse se convirtió en una terrible experiencia nocturna, sin la voz tranquilizadora y la infinita paciencia de Elena para historias extras, vasos de agua y miedos susurrados sobre monstruos que podrían estar escondidos en armarios o debajo de las camas. Javier contrató a una niñera temporal a través de una agencia costosa que se especializaba en atender a las familias más ricas de la Ciudad de México. La señora Romero estaba profesionalmente calificada, con referencias impecables, y era completamente equivocada para el hogar Mendiola. Abordaba el cuidado de los niños como una operación militar, con horarios que mantener y comportamientos que corregir, en lugar de pequeños corazones que nutrir y comprender. Duró 3 días antes de que el berrinche de Diego por su negativa a leer su cuento favorito antes de dormir, el que Elena había leído con diferentes voces para todos los personajes, resultara en una carta de renuncia citando niños ingobernables y expectativas irrazonables. El segundo reemplazo duró una semana. El tercero aguantó casi 2 semanas antes de que las persistentes preguntas de Sofía sobre el paradero de Elena desgastaran su compostura profesional. Cada fracaso le recordaba a Javier lo que había perdido, aunque el orgullo le impedía admitir su error o considerar la posibilidad de que el valor de Elena hubiera sido mucho mayor de lo que sugería su salario. El invierno se instaló en Ciudad de México con una dureza inusual ese año, como si la ciudad misma estuviera reflejando el clima emocional dentro de la mansión Mendiola. La nieve caía intensamente y a menudo, cubriendo las lomas con un blanco prístino, que hacía que cualquier otro color pareciera apagado y sin vida. El sistema de calefacción de la mansión, controlado por termostatos inteligentes que mantenían la temperatura perfecta en 37 habitaciones, no podía calentar el frío que se había instalado en su corazón. Javier se encontró trabajando más horas, quedándose en su oficina del centro, hasta que el agotamiento lo obligaba a volver a una casa que ya no se sentía como un santuario. Las negociaciones de fusión de su empresa habían alcanzado una fase crítica, con cientos de millones de dólares en juego y su propio patrimonio neto listo para aumentar exponencialmente si el trato tenía éxito. Pero el éxito se sentía vacío cuando regresaba cada noche a unos niños que apenas levantaban la vista de sus platos de cena, que respondían a sus preguntas con monosílabos y guardaban sus conversaciones reales para conferencias susurradas en las habitaciones del otro. Valeria, mientras tanto, estaba cayendo en una ansiedad y depresión más profundas. Su dependencia de la medicación crecía a medida que disminuía su capacidad para hacer frente al estrés diario. Había ganado la batalla contra Elena, pero la victoria se sentía como una derrota cuando se enfrentaba al obvio resentimiento de los niños y a la creciente distancia emocional de Javier. Intentó llenar el papel de Elena, pero sus esfuerzos se sentían performativos y desesperados, como un actor interpretando un papel que nunca había entendido. Sus intentos de afecto maternal se encontraron con tolerancia educada en el mejor de los casos y resistencia activa en el peor. La verdad surgió una gris tarde de febrero, como estas verdades a menudo lo hacen, accidentalmente, en silencio, sin drama ni fanfarria. Javier había regresado a casa temprano con una migraña que hacía insoportables las luces fluorescentes de su oficina, buscando la tranquilidad atenuada de su estudio, donde podía descansar hasta que el dolor disminuyera. Estaba buscando aspirinas en el bolso de Valeria con su permiso, cuando sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño frasco de plástico que sonó con sonidos familiares. Las pastillas de adentro eran las mismas que le habían costado el trabajo a Elena y habían destruido la seguridad de sus hijos. Misma forma, mismo color, mismas marcas farmacéuticas que él había examinado de cerca durante esa terrible noche en que volaron las acusaciones y las decisiones se tomaron con prisa y rabia.
Pero estas pastillas estaban en el bolso de Valeria, escondidas debajo de tarjetas de crédito y efectivo y los detritos diarios de una mujer que intentaba mantenerse unida mediante intervención farmacéutica. Javier se quedó mirando el frasco por un largo momento, su migraña olvidada ante una revelación que reestructuraba todo lo que creía saber sobre lealtad, verdad y justicia. Las pastillas que sostenía eran prueba de la inocencia de Elena, evidencia de que la medicación que ella había asegurado en su habitación había sido, de hecho, encontrada y protegida, no robada y abusada. Ella había intentado explicar esa noche, recordó ahora, pero él había estado demasiado enojado y demasiado leal a Valeria para escuchar la razón o considerar explicaciones alternativas. La culpa que se estrelló sobre él fue peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado jamás. Había destruido la reputación y el sustento de una mujer inocente, basándose en las mentiras desesperadas de alguien en quien creía poder confiar. Había alejado a sus hijos de la persona que los amaba más genuinamente, que los había cuidado con una devoción que su dinero nunca podría comprar. Había elegido la lealtad equivocada, creído la historia equivocada e infligido un daño irreparable a la persona equivocada. Cuando Valeria lo encontró una hora después, todavía sentado en su estudio con el frasco de pastillas en sus manos y lágrimas corriendo por su rostro, supo al instante que su cuidadosamente construida decepción finalmente se había derrumbado. No tenía sentido más mentiras, no quedaba energía para explicaciones elaboradas o justificaciones desesperadas. Confesó todo entonces: la ansiedad que consumía sus días, la medicación que apenas controlaba sus ataques de pánico, la creciente dependencia que la hacía acumular pastillas como un dragón que protege un tesoro. Tenía miedo, susurró, desplomándose en la silla de cuero frente a su escritorio, como una marioneta con cuerdas cortadas. Miedo de que me dejaras, si sabías lo rota que estoy. Miedo de que los niños nunca me amaran si veían lo mucho que lucho solo para superar cada día. Cuando no pude encontrar las pastillas, entré en pánico. Me convencí de que Elena era el problema, que si ella se iba, todo estaría mejor. Pero nada había mejorado. La casa se sentía vacía sin la calidez de Elena. Los niños estaban retraídos e infelices, y la propia ansiedad de Valeria solo había empeorado bajo la culpa de sus falsas acusaciones. No había ganado nada y había perdido todo, incluida su propia autoestima y la posibilidad de afecto genuino de los niños que ahora la evitaban siempre que era posible. Javier escuchó su confesión con una mezcla de ira y lástima, entendiendo por primera vez la profundidad de sus luchas psicológicas, mientras reconocía simultáneamente la magnitud de la injusticia que había infligido a Elena. La mujer que había entregado su corazón a su familia había sido exiliada basándose en mentiras, tachada de ladrona por la misma persona cuyos secretos había estado protegiendo sin saberlo. La enormidad de su error se sintió como un peso que presionaba su pecho, dificultando la respiración normal. Esa noche, intentó explicar la situación a Sofía y Diego, eligiendo las palabras con cuidado para proteger su comprensión mientras reconocía la verdad que habían presentido todo el tiempo, que la partida de Elena se había basado en un malentendido en lugar de una necesidad. Las reacciones de los niños variaron desde la confusión hasta la ira y la esperanza desesperada de que su querida niñera pudiera regresar para arreglar su mundo de nuevo. ¿Podemos llamarla?, preguntó Sofía, su lógica de 7 años yendo directamente al corazón del asunto. ¿Podemos decirle que lo sentimos y pedirle que vuelva a casa? La pregunta flotó en el aire como un desafío, exponiendo el alcance total del daño que el orgullo y el juicio apresurado habían creado. Javier se dio cuenta de que ni siquiera sabía dónde vivía Elena, si había encontrado otro empleo o si estaría dispuesta a perdonar a la familia que la había tratado tan injustamente. La mujer que había conocido cada detalle de la vida de sus hijos, sus comidas favoritas, sus rituales a la hora de acostarse, sus miedos más profundos y sus mayores alegrías, se había convertido en una extraña cuyas circunstancias actuales le eran completamente desconocidas. Encontrar a Elena resultó más difícil de lo que Javier había anticipado. La agencia de empleo que la había colocado originalmente no tenía información de reenvío,
más allá de un número de teléfono que ya no estaba en servicio. Sus referencias anteriores, contactadas a través de la investigación de su asistente, no sabían nada sobre su situación actual. Había desaparecido en el vasto anonimato de los barrios de clase trabajadora de la Ciudad de México, donde la gente a menudo vivía al día sin dejar extensas huellas de papel de sus movimientos. Durante semanas, Javier empleó a investigadores privados y servicios de búsqueda, gastando miles de dólares para localizar a una mujer que una vez había sido tan familiar como su propio reflejo. La ironía no se le escapó. La misma riqueza que le había permitido despedirla tan casualmente, ahora financiaba esfuerzos desesperados para deshacer el daño que su prejuicio había creado. Su patrimonio neto continuó subiendo gracias a inversiones exitosas y a la fusión completada que agregó $200 millones a la valoración de su empresa, pero todo el dinero en sus carteras de criptomonedas y tenencias de acciones no podía comprar lo que había perdido por sus propios errores de juicio y carácter. El avance llegó a través de la inocente persistencia de Diego. El niño de 10 años había estado llevando la fotografía de Elena de la visita al zoológico en su mochila, mostrándosela a maestros y compañeros de clase con la esperanza de que alguien la reconociera o supiera dónde podría encontrarse. Su maestra de cuarto grado, la profesora Morales, había trabajado en escuelas públicas de Ciudad de México durante 15 años y tenía conexiones en las redes educativas y de servicio social de la ciudad. «Esa mujer me resulta familiar», le dijo un día la profesora Morales a Diego, estudiando la fotografía con la concentración de alguien que arma un rompecabezas. «Creo que podría ser voluntaria en el centro comunitario de la colonia obrera. Sirven comidas a las familias y ofrecen programas extraescolares. Déjame hacer algunas llamadas». 2 días después, Javier recibió la llamada que lo cambiaría todo. Elena estaba de hecho como voluntaria en el centro comunitario de la colonia obrera, usando sus habilidades y experiencia para ayudar a otras madres trabajadoras a navegar los desafíos del cuidado de los niños y las oportunidades educativas. Estaba allí todos los martes y jueves por la noche y los sábados por la mañana, dando su tiempo y experiencia a familias que no podían permitirse el lujo de niñeras privadas o preescolares exclusivos. La ironía golpeó a Javier con dolorosa claridad. Mientras él la había estado buscando con costosos investigadores y servicios profesionales, Elena había estado exactamente donde pertenecía, sirviendo a otros, cuidando niños y canalizando sus dones de crianza hacia aquellos que más los necesitaban. No se había retirado a la amargura o la autocompasión después de su despido, no se había revuelto en la injusticia de su trato. En cambio, había encontrado otra manera de vivir su vocación, de ser la presencia maternal que los niños anhelaban y merecían. Un sábado por la mañana de marzo, cuando el invierno finalmente comenzaba a aflojar su agarre en Ciudad de México y los primeros indicios de primavera pintaban el aire con posibilidad, Javier condujo su Tesla por barrios que rara vez visitaba, pasando por tiendas de la esquina e iglesias pequeñas, a través de calles donde los niños jugaban en los portales y los residentes mayores barrían sus escalones con el orgullo de las personas que poseían poco, pero se preocupaban profundamente por lo que tenían. El centro comunitario estaba ubicado en una bodega reconvertida, sus paredes de ladrillo pintadas con murales brillantes que representaban familias diversas y niños jugando. Dentro, el olor a café y pan fresco se mezclaba con los sonidos de la risa de los niños y la conversación de adultos en múltiples idiomas. La sala principal se había dispuesto para un desayuno comunitario, con mesas plegables organizadas en círculos de bienvenida y voluntarios moviéndose entre ellas, sirviendo comida y ofreciendo conversación a cualquiera que necesitara tanto alimento como conexión humana. Javier se quedó en la entrada durante varios minutos, escaneando la sala en busca de la mujer a la que había ofendido tan profundamente. La encontró en el área de niños, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con un círculo de jóvenes que iban desde niños pequeños hasta estudiantes de primaria. Estaba leyendo un libro de imágenes, su voz animada mientras daba vida a la historia con diferentes voces y expresiones. Los niños se colgaban de cada palabra suya. Sus rostros reflejaban la misma atención cautivada que Sofía y Diego siempre habían mostrado durante sus cuentos antes de dormir. Se veía diferente a como la recordaba, más delgada quizás,
con nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de preocupación y dificultad. Su ropa era más sencilla, claramente compras de presupuesto en lugar de los modestos, pero de calidad atuendos que había usado mientras trabajaba para su familia. Pero su sonrisa no había cambiado, cálida y genuina, llegando a sus ojos de una manera que ninguna cantidad de dinero podía fingir o comprar. Seguía siendo Elena, todavía la mujer que podía hacer que cualquier niño se sintiera precioso y protegido a través del simple regalo de su atención indivisa. Cuando la historia terminó y los niños se dispersaron a otras actividades, Javier se acercó con pasos pesados de vergüenza y esperanza en igual medida. Elena levantó la vista al oír sus pasos y lo reconoció al instante, aunque su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, ni acogedora ni hostil. Se levantó con gracia del suelo, alisando su modesta falda, y esperó a que él hablara primero, un gesto de dignidad que de alguna manera hizo que su culpa pesara aún más en su conciencia. «Hola, Elena», dijo, su habitual presencia imponente reducida a una humildad incierta. «Yo te he estado buscando. Necesitamos hablar». Ella asintió una vez, la misma ligera inclinación de su cabeza que le había dado la noche de su despido, y señaló hacia un rincón más tranquilo donde podían hablar en privado. Se sentaron en sillas de plástico diseñadas para estudiantes de primaria, su costoso traje luciendo absurdamente fuera de lugar, en la celebración del centro comunitario de las necesidades sencillas satisfechas a través de corazones generosos. «Sé la verdad sobre las pastillas», comenzó, su voz apenas un susurro a pesar de la ruidosa actividad a su alrededor. «Valeria me lo contó todo. Sé que eras inocente, que estabas protegiendo a Sofía al asegurar ese frasco. Sé que cometí un terrible error, y estoy aquí para disculparme y para rogar por tu perdón». Elena escuchó sin interrupción, con las manos dobladas en su regazo, su expresión reflexiva pero indescifrable. Cuando él terminó su torpe confesión y desesperada petición de absolución, ella se quedó en silencio por un largo momento, observando a los niños jugar al otro lado de la habitación con la misma dulce atención que siempre le había dado a su propio hijo e hija. «¿Cómo están Sofía y Diego?», preguntó finalmente, yendo directamente a lo que más importaba a su corazón. «¿Están bien? ¿Son felices?». La pregunta reveló todo sobre su carácter y prioridades. A pesar de la injusticia de su trato, a pesar de meses de luchar para reconstruir su vida después de sus falsas acusaciones, su primera preocupación seguía siendo por los niños que había amado como suyos. No su propia reivindicación, no su disculpa, no el reconocimiento que merecía, solo el bienestar de dos pequeños corazones que seguía llevando en el suyo. «Te extrañan terriblemente», admitió Javier, su voz quebrándose por una emoción que rara vez se permitía mostrar. «Nada ha sido igual desde que te fuiste. Preguntan por ti constantemente. La casa se siente vacía sin tu calidez, sin tu amor. Todos sentimos tu ausencia todos los días». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elena entonces, la primera grieta visible en la compuesta dignidad que había mantenido durante su conversación. Pero eran lágrimas de alegría más que de tristeza, alivio de que los niños que había criado y amado todavía la recordaran, todavía sintieran el vínculo que se había formado a través de innumerables cuentos antes de dormir, sesiones de consuelo por rodillas raspadas y confidencias susurradas compartidas en la oscuridad de los miedos infantiles. «Nunca dejé de amarlos», dijo simplemente. «Nunca dejé de rezar por su felicidad y seguridad, ni siquiera después de todo lo que pasó. Su perdón, cuando llegó, fue tan generoso e incondicional como todo lo demás en su carácter. No guardaba rencores, no albergaba amargura, no gastaba energía en el resentimiento que solo envenenaría su propio corazón. Ella había aprendido hace mucho que el perdón era un regalo que se daba a sí misma, tanto como a los demás, liberando su espíritu de las cadenas de los errores pasados para abrazar cualquier posibilidad que el futuro pudiera deparar. Pero el perdón no significaba un simple regreso a cómo habían sido las cosas. Demasiado había cambiado, demasiada confianza había sido rota y reconstruida para soluciones fáciles. Elena había encontrado propósito y comunidad en su trabajo voluntario. Había descubierto que sus dones eran necesarios y apreciados,
de maneras que se extendían mucho más allá de las necesidades privadas de cualquier familia adinerada. También había aprendido, a través de meses de reflexión y oración, que su propia valía no podía depender del reconocimiento o la validación de otros. «No puedo volver como tu empleada», le dijo a Javier con dulzura pero con firmeza. «Demasiado ha sucedido para que ese tipo de relación funcione de nuevo. Pero si estás dispuesto, si los niños quieren verme, quizá podríamos encontrar una nueva forma de estar en la vida del otro». El reencuentro con Sofía y Diego tuvo lugar el siguiente fin de semana en el bosque de Chapultepec, en terreno neutral, donde las heridas pasadas podían dejarse de lado a favor de la alegría presente. La reacción de los niños al ver a Elena de nuevo validó todo lo que su padre había reconocido sobre su importancia en sus vidas. Corrieron hacia ella, con la confianza inconsciente de los verdaderamente amados, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y hablando simultáneamente en su afán por compartir todo lo que se había perdido durante su separación. Javier observó desde la distancia cómo sus hijos volvían a la vida en presencia de Elena, sus rostros brillantes con la felicidad que había estado ausente de las habitaciones resonantes de la mansión. Ella escuchó sus historias con total atención, se maravilló de su crecimiento y logros, y respondió a sus preguntas sobre su propia vida con honestidad apropiada para sus edades. Ella seguía siendo Elena, todavía la mujer que podía hacer que cualquier momento se sintiera mágico a través de la simple alquimia del amor y el interés genuinos. La nueva relación que se desarrolló en los meses siguientes fue diferente de la dinámica tradicional de empleador-empleado que había definido su interacción anterior. Elena se mantuvo independiente, continuando su trabajo voluntario y manteniendo su propio apartamento, pero se convirtió en una presencia regular y bienvenida en la vida de los niños. Se unió a ellos para salidas de fin de semana, asistió a sus eventos escolares y reanudó la tradición de los cuentos antes de dormir que había sido una piedra angular de su seguridad emocional. Javier, humillado por su reconocimiento de su verdadero valor, estableció una fundación a nombre de Elena dedicada a apoyar a las madres trabajadoras y a los proveedores de cuidado infantil en toda la Ciudad de México. La Fundación Elena Martínez, financiada a través de una porción significativa de sus ganancias de inversión, incluidas sustanciales ganancias en criptomonedas, proporcionó becas para la educación de la primera infancia, asistencia de emergencia para familias que enfrentaban dificultades temporales y oportunidades de desarrollo profesional para cuidadores, cuyo trabajo era esencial, pero a menudo subvalorado. En la gala inaugural de la Fundación, celebrada en uno de los hoteles más prestigiosos de la Ciudad de México, con una audiencia de los filántropos y líderes sociales más ricos de la ciudad, Javier presentó a Elena no como una antigua empleada, sino como la inspiración de la misión de la Fundación y una mujer cuyo ejemplo le había enseñado el verdadero significado del servicio y el amor. Ella se paró en el escenario con un vestido simple pero elegante, lejos de los vestidos de diseñador usados por otros asistentes, y habló sobre la dignidad del trabajo de cuidados y la importancia de reconocer el trabajo emocional que mantiene unidas a las familias y las comunidades. El aplauso que recibió fue largo y sincero, proveniente de una audiencia que finalmente entendió lo que Javier había aprendido demasiado tarde la primera vez, que el valor no se mide en patrimonio neto o carteras de acciones, sino en la tranquila consistencia del amor, dado sin esperar nada a cambio. Varias familias adineradas se acercaron a ella después, buscando contratar sus servicios, pero Elena se negó cortésmente. Había encontrado su vocación en el servicio comunitario y no tenía deseos de volver al aislamiento y la complejidad emocional del empleo doméstico privado. Valeria, mientras tanto, había comenzado a recibir tratamiento profesional para su ansiedad y depresión, reconociendo finalmente que la riqueza no podía curar los desafíos de salud mental que requerían una intervención terapéutica genuina. Su relación con los niños mejoró gradualmente a medida que aprendió a ser honesta acerca de sus luchas y limitaciones en lugar de pretender perfecciones que no podía mantener. Ella nunca reemplazaría a Elena en los corazones de Sofía y Diego, pero podría convertirse en algo valioso por derecho propio, una adulta imperfecta pero esforzada que estaba aprendiendo a amarlos auténticamente.
La mansión misma experimentó cambios sutiles, pero significativos bajo la dirección de Javier. El comedor formal donde Elena nunca había sido invitada a sentarse se convirtió en una sala familiar donde todos se reunían para comidas informales y supervisión de tareas. Los cuartos de servicio fueron renovados para reflejar respeto por las personas que trabajaban allí, con mobiliario cómodo y espacios privados que reconocían su dignidad y humanidad. Lo más significativo, Javier encargó un retrato de Elena para colgarlo en el pasillo principal junto a las fotos familiares, honrando su papel en sus vidas con el reconocimiento visual que siempre había merecido. El Día de Acción de Gracias se celebra en México con un sentido más cultural que familiar, casi 2 años después de aquella terrible noche en que las falsas acusaciones habían destrozado a su familia. Los Mendiola se reunieron alrededor de su mesa con una gratitud más profunda de lo que nunca habían experimentado. Elena estaba allí como una invitada de honor en lugar de una sirvienta, compartiendo la comida que había ayudado a preparar y las conversaciones que fluían tan naturalmente como respirar. El pavo relleno pudo haber sido preparado por caterers contratados, pero la calidez que llenaba la habitación provenía de corazones que habían aprendido a reconocer y valorar el amor auténtico. Sofía, ahora de 9 años y sabia más allá de su edad, levantó su vaso de jugo de manzana en un brindis que silenció la mesa con su simple profundidad. «Estoy agradecida por Elena», dijo, su joven voz clara y segura, «porque ella nos enseñó que la familia no es solo la gente con la que naces, es la gente que te ama lo suficiente como para quedarse, incluso cuando quedarse es difícil». Las palabras flotaron en el aire como una bendición, bendiciendo a una familia que había sido rota por el prejuicio y el orgullo, pero sanada a través de la humildad y el reconocimiento de la verdad. Javier se secó las lágrimas que ya no se avergonzaba de derramar, entendiendo finalmente que la fuerza no requería aislamiento emocional o la pretensión de autosuficiencia que su riqueza había hecho posible. La verdadera fuerza residía en reconocer la necesidad, reconocer el don y honrar a las personas cuyo servicio tranquilo hacía posible una vida abundante. Diego, maduro a los 12 años y ya mostrando signos de la empatía que el ejemplo de Elena había nutrido en su carácter, añadió su propio brindis. «Y estoy agradecido de que el amor es más fuerte que los errores y que las segundas oportunidades pueden arreglar incluso las cosas que rompemos peor». Elena sonrió a través de sus propias lágrimas, su corazón rebosante con la riqueza de pertenencia que nunca se había atrevido a esperar durante esos meses solitarios de exilio. Había aprendido que el amor de hecho echa raíces, que la bondad planta semillas que florecen incluso en las estaciones más oscuras, y que el perdón tiene el poder de transformar no solo las relaciones, sino la comprensión de familias enteras sobre lo que significa ser verdaderamente rico. La noche concluyó con Elena leyendo cuentos antes de dormir a niños que ya no eran lo suficientemente pequeños como para sentarse en su regazo, pero que aún anhelaban el consuelo de su voz, tejiendo sueños y posibilidades en la oscuridad. Su propio apartamento en la colonia Doctores siguió siendo su hogar, pero la mansión Mendiola se había convertido en algo que nunca antes había sido, un lugar donde el amor se medía no por los saldos de las cuentas bancarias o los retornos del mercado de valores, sino por la simple presencia de personas que elegían quedarse, servir y ver lo sagrado en los momentos cotidianos que crean una vida que vale la pena vivir. A medida que el otoño se adentraba en el invierno y la ciudad se preparaba para otra estación de nieve y transformación, Elena continuó su trabajo en el centro comunitario, su servicio voluntario, ahora apoyado por los recursos de la fundación que llevaba su nombre. Niños de todos los orígenes y circunstancias experimentaron su don para hacer que cada joven se sintiera precioso y digno de atención. Se había convertido en lo que siempre había estado destinada a ser, no solo una niñera para los ricos, sino una figura materna para cualquiera que necesitara la presencia constante del amor incondicional. Javier, mientras tanto, descubrió que reconocer su error y honrar el valor de Elena había transformado no solo sus relaciones familiares, sino todo su enfoque de los negocios y la vida. Comenzó a tratar a sus empleados con el mismo respeto que había aprendido a mostrar a Elena.
reconociendo que toda persona que contribuía al éxito de su empresa merecía dignidad y aprecio, independientemente de su posición en la jerarquía corporativa. Su patrimonio neto continuó creciendo a través de inversiones acertadas y proyectos exitosos, pero la riqueza finalmente se había convertido en una herramienta para el servicio en lugar de un símbolo de superioridad. La fundación prosperó, apoyando a cientos de familias y proveedores de cuidado infantil en toda la Ciudad de México y expandiéndose a otras ciudades donde la necesidad de reconocimiento y apoyo a los trabajadores de cuidados era igualmente urgente. Elena formó parte de la junta directiva. Su sabiduría práctica y profunda comprensión de los desafíos de las madres trabajadoras proporcionaron una orientación crucial para los programas y políticas. Había encontrado su voz como defensora, hablando en conferencias y reuniones comunitarias sobre la dignidad del trabajo de cuidados y la importancia de apoyar a las mujeres, cuya labor hace que todo lo demás sea posible. En las noches tranquilas, cuando sus responsabilidades públicas se dejaban de lado y se sentaba en su pequeño apartamento con una taza de té y la vieja Biblia de su madre, Elena reflexionaba sobre los extraños giros que había tomado la vida. La hija que había dado en adopción 25 años antes nunca había estado lejos de sus pensamientos, pero su amor por Sofía y Diego le había enseñado que la maternidad se extiende mucho más allá de la biología. Había aprendido a confiar en que el amor se multiplica en lugar de disminuir cuando se comparte generosamente, que el corazón tiene una capacidad infinita de afecto cuando permanece abierto a la gracia y la posibilidad. Las cicatrices de su pasado, la pobreza de su infancia, la pérdida de su hija, las falsas acusaciones que habían destruido temporalmente su reputación, no habían desaparecido, pero se habían transformado de fuentes de vergüenza en manantiales de empatía y comprensión. Su propio dolor le había enseñado a reconocer y consolar el dolor en los demás, haciéndola más efectiva en su trabajo, con familias con dificultades y más auténtica en sus relaciones con todos los que encontraba. Los niños Mendiola crecieron y florecieron bajo la influencia combinada de la creciente disponibilidad emocional de su padre y la continua presencia de Elena en sus vidas. Diego desarrolló un fuerte sentido de la justicia y una compasión por los menos afortunados que él, inspirado por el ejemplo de servicio de Elena y el reconocimiento de su padre de que la riqueza conllevaba responsabilidad por el bienestar de los demás. Habló de convertirse en maestro o trabajador social, eligiendo entre las carreras que se centraban en ayudar en lugar de acumular. Sofía, artística y sensible, canalizó su creatividad en proyectos que celebraban la dignidad y la belleza de la gente trabajadora. Sus proyectos de arte escolar presentaban retratos de conserjes, trabajadores de cafeterías y otro personal de apoyo, cuya labor era esencial, pero a menudo invisible. A los 10 años, ya entendía que la verdadera nobleza residía en el servicio en lugar del estatus, una lección que moldearía todo su enfoque de la vida y las relaciones. Valeria encontró su propio camino hacia la sanación y la contribución, utilizando su experiencia con desafíos de salud mental para apoyar a otras mujeres que luchaban con problemas similares. Comenzó un grupo de apoyo para esposas y madres adineradas que lidiaban con la depresión y la ansiedad, creando un espacio seguro donde el privilegio no podía ocultar el dolor y la sanación auténtica podía comenzar. Su relación con Elena, inicialmente envenenada por los celos y el miedo, se transformó gradualmente en respeto mutuo e incluso amistad basada en su compromiso compartido con el bienestar de los niños. La gala anual de la Fundación se convirtió en uno de los eventos benéficos más esperados de la Ciudad de México, no por su prestigio social, sino por su auténtica celebración de personas cuyo trabajo era normalmente pasado por alto y subvalorado. Elena continuó hablando en estos eventos. Su presencia en el escenario, un recordatorio viviente de que el valor no está determinado por la riqueza o la posición, sino por el amor y el servicio que ofrecemos a los demás. Sus palabras, sencillas pero profundas, tocaron corazones que habían sido endurecidos por la competencia y el materialismo, inspirando nuevos enfoques para la filantropía y el compromiso comunitario. Pasaron los años con el suave ritmo del cambio de estaciones y el crecimiento de los niños,
de fundaciones floreciendo y familias sanando. La fotografía del zoológico de Chapultepec, la que había sostenido a Elena durante sus meses más oscuros después de su despido, ahora estaba enmarcada y exhibida en el pasillo de los Mendiola junto a otros recuerdos familiares. Pero ya no representaba un pasado perdido. Se había convertido en el primer capítulo de una historia continua de amor que trasciende los límites y las definiciones tradicionales. Una mañana de primavera, 5 años después de su reencuentro inicial, Elena recibió una llamada telefónica inesperada de una trabajadora social en Monterrey. Su hija, la niña que había dado en adopción tantos años antes, había estado buscándola y estaba lista para reunirse, si Elena estaba dispuesta. La joven, ahora de 28 años y maestra de primaria en Guadalajara, había crecido en una amorosa familia adoptiva, pero siempre se había preguntado por la mujer que le había dado la vida, y luego, a través de la decisión más difícil posible, le había dado la oportunidad de una vida mejor de la que la pobreza podía proporcionar. La reunión, cuando finalmente tuvo lugar, fue incómoda, pero sanadora. La hija de Elena, Sara, tenía un parecido sorprendente con su madre biológica, pero había sido moldeada por experiencias y oportunidades que eran muy diferentes de la propia infancia de Elena. Se había graduado de la universidad, viajado internacionalmente y construido una carrera que amaba, todo hecho posible por el sacrificio que su madre adolescente había hecho al reconocer que el amor a veces requiere dejar ir. Sara sentía curiosidad por la vida de su madre biológica, pero no albergaba resentimiento por la decisión de adopción. Entendió, como adulta y como educadora, las circunstancias imposibles que a menudo enfrentaban las madres jóvenes y el coraje necesario para elegir el bienestar de un niño por encima de los propios deseos de conexión. Conocer a Elena la ayudó a comprender su propia vocación de trabajar con niños y sus instintivas habilidades de crianza, rasgos que ahora claramente tenían raíces genéticas y ambientales. La reunión también cerró el círculo de Elena en su comprensión de la maternidad y el sacrificio. Había pasado años creyendo que renunciar a su hija era su mayor fracaso, la herida que la había impulsado a amar a los hijos de otras personas con desesperada intensidad. Pero ver a Sara como una adulta segura y cariñosa la ayudó a reconocer que su decisión había sido un acto de amor en lugar de abandono, una elección que había permitido a su hija florecer de maneras que mantenerla podría no haber permitido. Sara conoció a Sofía y Diego durante su visita a Ciudad de México, reconociendo inmediatamente el vínculo entre ellos y su madre biológica. La joven maestra entendió lo que estos niños significaban para Elena y lo que Elena había significado para ellos durante sus años formativos. Pudo ver cómo la capacidad de amor de su madre había sido canalizada en relaciones que eran elegidas en lugar de biológicas, creando lazos familiares que no eran menos reales por ser poco convencionales. La visita concluyó con promesas de mantenerse en contacto y planes tentativos para que Sara pasara la Navidad en Ciudad de México con Elena y la familia Mendiola extendida. Para Elena, la reunión representó la sanación final de viejas heridas y la finalización de un círculo que había tardado décadas en cerrarse. Había aprendido que el amor no requiere posesión o control, que la maternidad puede expresarse de innumerables maneras y que la capacidad de afecto del corazón es verdaderamente ilimitada cuando permanece abierta a la gracia y la posibilidad. A medida que la primavera se convertía en verano y Ciudad de México cobraba vida con la energía del clima cálido y los festivales al aire libre, la Fundación expandió su alcance a nuevas áreas de servicio. Se lanzó con gran éxito un programa de becas para mujeres que buscaban carreras en cuidado infantil y educación temprana, brindando oportunidades para que personas como Elena obtuvieran capacitación formal y credenciales para un trabajo que ya estaban haciendo con habilidad natural y profundo compromiso. La primera promoción de graduadas del programa incluyó a 12 mujeres de diversos orígenes que habían sido reconocidas por su excepcional capacidad para nutrir y educar a los niños. Cada una había recibido apoyo financiero para sus estudios y continuaría recibiendo tutoría y desarrollo profesional a través de la red de la Fundación. En su ceremonia de graduación, celebrada en el mismo centro comunitario donde Javier había encontrado a Elena años antes, cada graduada
recibió un certificado firmado por la propia Elena, ahora reconocida en toda la ciudad como experta en desarrollo infantil y servicios de apoyo familiar. Hablando a las graduadas, Elena reflexionó sobre su propio viaje de empleada despedida a defensora respetada y líder comunitaria. Su trabajo importa, les dijo, su voz con la autoridad de la experiencia duramente ganada a través de años de servicio y sacrificio. Los niños que cuidan recordarán su amabilidad mucho después de haber olvidado sus lecciones formales. Las familias a las que apoyan serán más fuertes gracias a su presencia en sus vidas. Nunca permitan que nadie les convenza de que cuidar de otros es menos importante que cualquier otro trabajo en el mundo. El aplauso que siguió fue liderado por Javier, quien se sentó en la audiencia con sus propios hijos y varias otras familias adineradas que se habían convertido en partidarios de la misión de la fundación. Había aprendido a ver a Elena no como la mujer que una vez trabajó en su hogar, sino como una líder y defensora cuya visión estaba transformando la forma en que Ciudad de México abordaba el apoyo a las familias trabajadoras y los proveedores de cuidado infantil. Una noche de finales de verano, mientras el atardecer pintaba el horizonte de Ciudad de México en tonos dorados y rosados, Elena se sentó en un banco en el bosque de Chapultepec, viendo a las familias disfrutar del clima cálido. Los niños jugaban en columpios y toboganes, mientras sus padres charlaban cerca, creando el tipo de comunidad casual que ella siempre había valorado más que las reuniones sociales formales. Su propia vida había encontrado un ritmo que satisfacía tanto su necesidad de servicio como su deseo de realización personal. Una joven madre se acercó a su banco, luchando con un niño pequeño inquieto y luciendo agotada por los desafíos del día. Sin dudarlo, Elena ofreció ayuda, y pronto tuvo al niño riendo con sus caras graciosas mientras su madre recuperaba el aliento y la compostura. Fue un momento diminuto, intrascendente para los observadores casuales, pero encapsuló todo lo que hacía que la vida de Elena fuera significativa: la voluntad de ver la necesidad y responder con amabilidad inmediata, la capacidad de brindar consuelo tanto a niños como a adultos a través de la simple presencia y atención. La madre le dio las gracias profusamente antes de recoger a su hijo y dirigirse a casa, pero Elena sintió que ella era la que había recibido un regalo. Estos encuentros espontáneos con familias necesitadas le recordaban por qué su trabajo importaba y renovaban su energía para los esfuerzos de defensa más amplios que ahora ocupaban gran parte de su tiempo. Cada niño que calmaba, cada padre que apoyaba, era parte de la misma vocación que la había llevado al hogar Mendiola años antes y que, en última instancia, los había transformado a todos. A medida que el otoño regresaba a Ciudad de México y la fundación se preparaba para su quinta gala de aniversario, Elena recibió la noticia de que recibiría la más alta distinción civil de la ciudad por sus contribuciones al bienestar infantil y el apoyo familiar. La ceremonia de premiación se llevaría a cabo en el mismo salón de hotel donde había hablado por primera vez en público sobre la dignidad del trabajo de cuidados, cerrando su círculo de la manera más significativa posible. El reconocimiento, aunque gratificante, era menos importante para ella que el conocimiento de que cientos de familias en toda la ciudad eran más fuertes y estables gracias a los programas que había ayudado a diseñar e implementar. Los niños estaban recibiendo mejor atención, las madres estaban adquiriendo habilidades y credenciales que mejoraban su potencial de ingresos, y los padres estaban aprendiendo a involucrarse más en la vida diaria de sus hijos. Los efectos de las ondas del trabajo de la fundación eran inmensurables, pero innegablemente reales. En la noche de la ceremonia de premiación, Elena usó un vestido que Sara la había ayudado a elegir, elegante pero no ostentoso, apropiado para alguien cuyos mayores logros se habían medido en vidas cambiadas en lugar de riqueza acumulada. Javier la acompañó al podio cuando se mencionó su nombre y toda la audiencia se puso de pie en reconocimiento a sus contribuciones a su comunidad. En su discurso de aceptación, Elena reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento de reconocimiento y honor. Habló de los niños que le habían enseñado que el amor trasciende las relaciones biológicas, las familias que le habían confiado sus posesiones más preciadas y la comunidad que había abrazado su visión para apoyar a las madres trabajadoras y a los proveedores de cuidado infantil.
Pero sobre todo, habló de gratitud, por las segundas oportunidades, por el perdón recibido y dado, y por el privilegio de servir a los demás en un trabajo que llenaba su corazón, incluso mientras desafiaba su mente y espíritu. Hace 5 años, concluyó, su voz resonando claramente a través del salón lleno de líderes cívicos y empresariales de Ciudad de México. Pensé que mi vida estaba terminando porque había perdido un trabajo que amaba y a los niños que significaban todo para mí. Pero aprendí que el amor nunca se pierde realmente, solo encuentra nuevas formas de expresarse. La fundación que lleva mi nombre me ha permitido amar no solo a 2 niños preciosos, sino a cientos de familias en toda nuestra ciudad. Esa multiplicación del amor, esa expansión de la familia más allá de los límites tradicionales, es el mayor regalo que cualquiera podría recibir. La ovación de pie que siguió continuó durante varios minutos, pero la atención de Elena se centró en los rostros de la audiencia. Sofía y Diego, ahora adolescentes que todavía buscaban su consejo en decisiones importantes. Sara, su hija biológica que se había convertido en una amiga y confidente querida. Javier, cuyo viaje de la distancia emocional a la paternidad comprometida había sido una de las transformaciones más dramáticas que jamás había presenciado. Y Valeria, que había encontrado su propio camino hacia la salud mental y la contribución significativa a su comunidad. Ellos, junto con miles de otros cuyas vidas habían sido tocadas por los programas de la Fundación, eran su verdadero legado. El premio en sí mismo eventualmente acumularía polvo en un estante, pero el amor que había compartido y el amor que había recibido continuarían irradiando a través de generaciones de familias que habían aprendido a valorarse y apoyarse mutuamente a través de su ejemplo y defensa. Más tarde esa noche, después de que la ceremonia formal había terminado y los otros invitados se habían retirado a sus hogares, Elena se encontró una vez más en el bosque de Chapultepec, con Sofía, Diego y Javier. Se pararon frente a la exhibición del lobo marino, donde se había tomado esa primera fotografía tantos años antes, observando a los juguetones animales y recordando el viaje que los había llevado a todos a este momento de paz y reconciliación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía, ahora de 16 años y preparándose para la universidad, con planes de estudiar trabajo social. ¿Alguna vez deseaste nunca haber venido a trabajar para nosotros? Elena consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando uno de los niños le preguntaba algo importante. El dolor de esos primeros meses después de su despido todavía era accesible en su memoria, al igual que el miedo y la incertidumbre que habían acompañado su búsqueda de nueva dirección y propósito. Pero de pie allí con estos jóvenes, que se habían convertido en una parte tan integral de su corazón, rodeada de la evidencia de amor que había sobrevivido a la traición y crecido más fuerte a través de la prueba, solo podía sentir gratitud por todo el viaje. Nunca, dijo con firmeza, incluso las partes difíciles, incluso las veces que pensé que nunca me recuperaría del dolor, todo nos llevó a donde estamos ahora. Y donde estamos ahora es exactamente donde siempre soñé estar, incluso cuando no sabía que tales sueños eran posibles. Diego, ahora de 18 años y dirigiéndose a la universidad con planes de estudiar educación y trabajar con jóvenes desfavorecidos, abrazó a Elena en el abrazo espontáneo que se había convertido en su expresión característica de afecto. Nosotros somos los afortunados, dijo. Nosotros somos los que tuvimos la suerte de tenerte como nuestra familia, incluso cuando algunas personas no entendían lo que realmente significa la familia. Javier, observando a sus hijos con la mujer que había moldeado sus caracteres y valores más que cualquier educación formal, sintió la familiar oleada de gratitud mezclada con humildad que se había convertido en su respuesta emocional dominante cada vez que contemplaba la presencia de Elena en sus vidas. Su patrimonio neto había seguido subiendo a lo largo de los años. Su cartera de inversiones ahora valía más de $500 millones, incluidas ganancias sustanciales en criptomonedas y acciones de tecnología. Pero toda esa riqueza palidecía en comparación con la riqueza de la relación y el amor auténtico que Elena había traído a su familia. Mientras caminaban de regreso a sus autos, bajo un dosel de estrellas apenas visibles, a través de la luz ambiental de la ciudad, Elena
reflexionó sobre la naturaleza circular de su viaje. Había comenzado como una joven que renunciaba a su propia hija por amor y necesidad. Había pasado años cuidando a los hijos de otras personas mientras cargaba con la herida de esa pérdida. Había sido falsamente acusada y despedida del trabajo que le había dado sentido a su vida, y en última instancia había encontrado su camino de regreso a la familia y al propósito a través del perdón y el reconocimiento de su verdadero valor. La niña que una vez había sido, creciendo en la pobreza en la colonia Doctores de Ciudad de México, nunca podría haber imaginado la vida que ahora vivía, no porque estuviera llena de lujo o comodidad material, sino porque estaba llena de amor auténtico y servicio significativo a los demás. Había aprendido que la riqueza podía medirse de maneras que no tenían nada que ver con los saldos de las cuentas bancarias o el rendimiento del mercado de valores, y que las personas más ricas que conocía eran a menudo aquellas que daban generosamente de sí mismas sin esperar reconocimiento o recompensa. Su apartamento, todavía modesto para los estándares de las Lomas, pero cómodo y lleno de fotografías y recuerdos de años de relaciones y servicio, se había convertido en un lugar de reunión para mujeres de toda la ciudad que buscaban su consejo y apoyo. Antiguas niñeras lidiando con empleadores difíciles, madres jóvenes luchando por equilibrar el trabajo y las responsabilidades familiares, maestras que trabajaban en escuelas con fondos insuficientes, todas encontraban su camino a la mesa de la cocina de Elena, donde la sabiduría se compartía libremente con café y pan casero. Estas sesiones informales de tutoría se habían convertido en un programa formal a través de la Fundación, con Elena capacitando a otras cuidadoras y educadoras experimentadas para brindar apoyo y orientación a las mujeres que ingresaban al campo. El programa, llamado Círculos de Sabiduría, se reunía mensualmente en centros comunitarios en toda la Ciudad de México y se había expandido a otras ciudades donde la necesidad de tales redes de apoyo era igualmente urgente. En cada reunión de Círculos de Sabiduría, las participantes compartían tanto desafíos como éxitos, aprendiendo de las experiencias de las demás mientras construían el tipo de comunidad que las sostenía a través de las demandas emocionales de su trabajo. Elena facilitaba estas discusiones con la misma dulce autoridad que había aportado a los cuentos antes de dormir y a las crisis familiares, creando espacios seguros donde las mujeres podían ser vulnerables acerca de sus luchas mientras celebraban sus logros y contribuciones. El éxito de estos programas había llevado a Elena a la atención de organizaciones nacionales centradas en el bienestar infantil y el apoyo familiar, lo que condujo a oportunidades de hablar en conferencias y consultoría que expandieron su influencia mucho más allá de Ciudad de México. Pero ella permaneció arraigada en su comunidad local, comprometida con el servicio práctico que siempre había sido la base de su vocación. Su calendario estaba lleno, pero nunca demasiado lleno como para no responder cuando las familias individuales necesitaban apoyo inmediato o cuando los niños requerían el tipo de atención que solo ella parecía poder proporcionar. Una noche de diciembre, mientras Ciudad de México se preparaba para su primera nevada importante del invierno, aunque raro, se mantiene la idea de clima gélido como en Chicago, y las oficinas de la Fundación zumbaban con actividad relacionada con programas navideños para familias de bajos ingresos, Elena recibió una llamada telefónica que trajo noticias inesperadas. Una antigua colega de sus primeros días en el servicio doméstico había estado siguiendo su transformación profesional a través de la cobertura mediática del trabajo de la Fundación y quería compartir una historia que pensó que Elena debería escuchar. La persona que llamó, María Santos, había trabajado como ama de llaves para varias familias ricas de la Ciudad de México a lo largo de los años y siempre había admirado el profesionalismo y la amabilidad de Elena durante el breve periodo en que habían trabajado para la misma agencia de empleo. El empleador actual de María, explicó, era un empresario recientemente viudo que luchaba por cuidar a 3 niños pequeños mientras administraba un complejo imperio financiero que incluía importantes tenencias inmobiliarias e inversiones internacionales. El hombre, cuyo nombre era Roberto Chung, adaptación de nombre de origen asiático, menos común que Chen en México, pero conservando la idea de origen extranjero o de alto estatus, había contratado y despedido
a 4 niñeras en los últimos 6 meses, encontrando a cada una inadecuada para satisfacer las necesidades de apoyo emocional y estabilidad de sus hijos. Su hija mayor de 8 años estaba teniendo problemas en la escuela y mostrando signos de mutismo selectivo que se habían desarrollado después de la muerte de su madre por cáncer. Los 2 niños más pequeños, gemelos de 5 años, estaban teniendo problemas de comportamiento y habían sido expulsados de su guardería anterior por incidentes agresivos. María creía que la experiencia y la pericia de Elena podrían ser exactamente lo que la familia Chung necesitaba, pero también sabía que Elena ya no aceptaba puestos de empleo privado. Aún así, se sintió obligada a transmitir la información en caso de que Elena pudiera conocer a alguien más que pudiera ayudar o estuviera dispuesta a consultar sobre la situación desde su posición actual en la fundación. La solicitud tocó algo profundo en el corazón de Elena, recordándole su propia introducción al hogar Mendiola y las desesperadas necesidades de los niños que habían perdido su principal fuente de seguridad y amor. Se encontró pensando en la familia Chung durante toda la noche, preguntándose por niños que nunca había conocido, pero que claramente sufrían el tipo de heridas emocionales que había pasado su carrera aprendiendo a sanar. A la mañana siguiente, llamó a María para obtener más detalles sobre la situación de la familia. Lo que aprendió confirmó sus instintos sobre la profundidad de sus necesidades y la urgencia de encontrar el apoyo a largo plazo apropiado para ellos. El señor Chung, que había construido su riqueza a través de una serie de exitosas empresas de tecnología y ahora administraba carteras de inversión valoradas en cientos de millones de dólares, estaba completamente abrumado por las demandas de la paternidad soltera, mientras mantenía sus responsabilidades profesionales. Su difunta esposa había sido la cuidadora principal de los niños, manejando todos los aspectos de sus rutinas diarias, apoyo emocional y supervisión educativa. Chung había sido cariñoso pero distante, el tipo de padre que proveía generosamente, pero dejaba el trabajo íntimo de la crianza de los hijos a su cónyuge. Ahora, enfrentado a niños afligidos que necesitaban más de lo que él sabía dar, luchaba por equilibrar las obligaciones comerciales que no podían ignorarse con las responsabilidades de crianza que nunca había aprendido a manejar. La historia era dolorosamente familiar para Elena, quien reconoció el patrón de hombres ricos que confundían la provisión financiera con la crianza emocional. Pero también escuchó ecos del viaje de Javier en la situación de Chung, la posibilidad de transformación y crecimiento si el tipo de apoyo y orientación adecuados podían proporcionarse en el momento justo. Después de varios días de reflexión y oración, Elena decidió comunicarse con Chung directamente, no para ofrecer sus servicios como niñera, sino para sugerir un acuerdo de consultoría que pudiera ayudarlo a comprender las necesidades de sus hijos, mientras también lo conectaba con el apoyo de cuidado a largo plazo apropiado. Ella había aprendido a través de su trabajo en la fundación que a veces la intervención más efectiva implicaba educar a los padres sobre el desarrollo infantil y las necesidades emocionales en lugar de simplemente proporcionar cuidado sustituto. La reunión tuvo lugar en la oficina de Chung en el centro, un elegante espacio en el 40º piso de un edificio que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México y su horizonte. Chung mismo parecía más joven de lo que Elena había esperado, probablemente a finales de sus 30, con el tipo de enfoque intenso que los emprendedores exitosos a menudo desarrollaban a través de años de toma de decisiones de alta presión. Pero sus ojos mostraban la agotada confusión de alguien que lidiaba con problemas que el dinero no podía resolver. Elena pasó una hora escuchando a Chung describir las luchas de sus hijos y sus propios sentimientos de insuficiencia como su único padre restante. Hizo preguntas sobre sus rutinas, sus relaciones entre sí y las formas en que habían procesado la muerte de su madre. Lo que surgió fue un panorama de 3 niños que necesitaban no solo cuidado infantil profesional, sino también apoyo terapéutico y una paciente reconstrucción de su sentido de seguridad y estabilidad familiar. En lugar de recomendar otra niñera, Elena sugirió un enfoque integral que implicaría servicios de psicología infantil, asistencia temporal con las rutinas diarias, mientras Chung aprendía a asumir más del trabajo íntimo de la crianza y terapia familiar continua
para ayudarlos a todos a adaptarse a sus nuevas circunstancias. Se ofreció a ayudar a coordinar estos servicios y a proporcionar consulta periódica mientras trabajaban en el proceso de curación y ajuste. El alivio de Chung, al encontrar a alguien que entendía la complejidad de su situación, fue palpable. Las candidatas a niñeras anteriores se habían centrado en sus propias cualificaciones y en los desafíos de comportamiento inmediatos de los niños, pero ninguna había mirado las necesidades emocionales más profundas que estaban impulsando esos problemas superficiales. El enfoque de Elena reconoció tanto su amor por sus hijos como su reconocimiento de que el amor por sí solo no era suficiente para satisfacer sus necesidades actuales. En los meses siguientes, Elena trabajó con la familia Chung en calidad de consultora, ayudando a Roberto a comprender las respuestas de dolor de sus hijos mientras los conectaba con los recursos terapéuticos apropiados. Observó las interacciones familiares, brindó orientación sobre el establecimiento de nuevas rutinas que incluyeran más intimidad emocional y ayudó a Chung a reconocer las formas en que su propio dolor estaba afectando su capacidad para estar presente para las necesidades de sus hijos. La transformación fue gradual pero constante. La hija de Chung comenzó a hablar más libremente a medida que su sentido de seguridad se reconstruía a través de una atención constante y paciente a sus necesidades emocionales. El comportamiento agresivo de los gemelos disminuyó a medida que aprendían formas más saludables de expresar sus sentimientos sobre la muerte de su madre y su miedo a perder también a su padre. El propio Chung se convirtió en un padre más disponible emocionalmente, aprendiendo a equilibrar sus responsabilidades profesionales con el trabajo íntimo de criar a niños que habían experimentado una pérdida profunda. El trabajo con la familia Chung reforzó la comprensión de Elena de que sus mayores contribuciones provenían no del cuidado infantil directo, sino de ayudar a las familias a reconocer y responder a las necesidades emocionales más profundas de los niños. Comenzó a desarrollar materiales de capacitación para otros trabajos de consultoría, compartiendo las ideas que había adquirido a través de décadas de experiencia con familias que enfrentaban diversos tipos de crisis y transición. La junta directiva de la Fundación, reconociendo el valor de este enfoque, autorizó la creación de un nuevo programa centrado en la intervención en crisis familiares y los servicios de consulta. El programa llamado Corazones en Recuperación proporcionaría apoyo intensivo a corto plazo para familias que lidiaban con la muerte, el divorcio, la pérdida de empleo u otras circunstancias que amenazaban el sentido de seguridad y estabilidad de los niños. Se le pidió a Elena que dirigiera el nuevo programa, un rol que le permitiría trabajar directamente con familias en crisis, mientras también capacitaba a otros profesionales para proporcionar servicios similares. La posición representó la culminación de su transformación profesional, de empleada doméstica privada a experta reconocida en bienestar infantil y servicios de apoyo familiar. A medida que la primavera regresaba a la Ciudad de México y la Fundación celebraba otro año de expansión de servicios y creciente impacto, Elena se encontró reflexionando sobre los caminos inesperados que la vida podía tomar. La joven que había dado en adopción a su propia hija décadas antes nunca podría haber imaginado que eventualmente se convertiría en una líder en el campo de los servicios infantiles y familiares, influyendo en políticas y prácticas en toda la ciudad y más allá. Pero tal vez la trayectoria tenía un sentido perfecto en retrospectiva. Cada pérdida que había experimentado, cada desafío que había enfrentado, cada momento de crecimiento y aprendizaje, la había preparado para el trabajo que estaba haciendo ahora. Su viaje personal a través del sacrificio, el servicio, el despido y la redención le había dado tanto las habilidades prácticas como la sabiduría emocional necesarias para ayudar a otras familias a navegar sus propias dificultades. La fotografía del zoológico de Chapultepec, ahora exhibida en su oficina de la Fundación, junto con premios y reconocimientos de varias organizaciones comunitarias, seguía siendo un poderoso símbolo de la circularidad del amor y las formas en que las relaciones podían trascender los límites y las definiciones tradicionales. Los niños de esa fotografía habían crecido hasta convertirse en adultos jóvenes, que buscaban su consejo sobre decisiones importantes de la vida y la incluían en sus celebraciones e hitos.
El hombre que una vez la había despedido como solo la niñera, se había convertido en un amigo de confianza y colaborador en un trabajo que honraba la dignidad del cuidado y el apoyo familiar. Sara, su hija biológica, se había convertido en una visitante habitual de la Ciudad de México y una entusiasta partidaria del trabajo de la Fundación. Su perspectiva como hija adoptada y educadora proporcionó valiosos conocimientos para programas diseñados para apoyar a los niños en situaciones familiares de transición. También había traído a sus padres adoptivos a conocer a Elena, creando una red extendida de relación y apoyo que enriquecía a todos los involucrados. Los miembros de la familia Mendiola seguían siendo figuras centrales en la vida de Elena, pero ya no eran el foco exclusivo de su energía emocional y cuidado. Sofía y Diego, ahora en la universidad pero regresando regularmente a la Ciudad de México para las vacaciones y los descansos de verano, eran parte de una familia más grande que incluía a Sara, los niños Chung y docenas de otros jóvenes que habían sido tocados por el trabajo de Elena a través de la Fundación y sus diversos programas. Javier, cuyo imperio empresarial había seguido creciendo y obteniendo beneficios a través de inversiones acertadas y adquisiciones estratégicas, se había convertido en uno de los filántropos más respetados de la Ciudad de México, en gran parte gracias a la influencia de Elena en su comprensión de la riqueza y la responsabilidad. Sus donaciones a diversas organizaciones comunitarias, que ascendían a decenas de millones de dólares procedentes de sus ganancias en criptomonedas y retornos de inversión tradicionales, siempre se hacían con la aportación de Elena sobre qué programas tendrían el mayor impacto en los niños y las familias necesitadas. Valeria había encontrado su propia vocación en la defensa de la salud mental, utilizando su experiencia con la ansiedad y la depresión para apoyar a otras mujeres adineradas que lidiaban con desafíos similares. Su grupo de apoyo se había convertido en una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios de terapia y programas educativos para personas cuyo acceso a la atención de salud mental se complicaba por las preocupaciones sobre la privacidad y el estigma social. El trabajo trajo una curación inesperada a la relación de Valeria con Elena, ya que ambas mujeres reconocieron su compromiso compartido de romper el aislamiento que la riqueza y el estatus podían crear en torno a la vulnerabilidad humana. Su amistad, construida sobre el respeto mutuo por el servicio de la otra a los demás, se había convertido en uno de los resultados más sorprendentes del viaje de la familia a través de la crisis y la redención. Una tarde de finales de verano, mientras la Ciudad de México se preparaba para otra temporada de otoño, de cambio de hojas y comienzos de año escolar, Elena se sentó en su oficina revisando las solicitudes para la cohorte más reciente de participantes de Círculos de Sabiduría. Cada solicitud contaba una historia de una mujer que buscaba apoyo y orientación en el desafiante, pero gratificante trabajo de cuidar a los hijos de otras personas, y cada una le recordaba a su yo más joven entrando en el servicio doméstico con más esperanza que experiencia. El trabajo había cerrado el círculo de la manera más satisfactoria posible. En lugar de cuidar a niños individuales en familias individuales, ahora estaba apoyando a las mujeres que proporcionaban ese cuidado, asegurando que su experiencia fuera reconocida y sus contribuciones valoradas. En lugar de ser invisible y subestimada, se había convertido en una voz para todas las mujeres cuyo servicio tranquilo hacía posible el éxito de otras personas. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió su revisión de las solicitudes. Sara entró llevando café de su cafetería favorita y el tipo de sonrisa que indicaba buenas noticias para compartir. Recientemente, había sido ascendida a directora en su escuela primaria en Guadalajara y había llamado para compartir la noticia y buscar consejos sobre la transición a las responsabilidades administrativas. Mientras hablaban del nuevo rol de Sara y los desafíos de pasar de maestra a directora, Elena sintió la profunda satisfacción de ver a alguien que amaba crecer en liderazgo e influencia. El éxito de Sara era diferente de los logros empresariales que dominaban los titulares e influían en las valoraciones del mercado de valores, pero no era menos significativo en su impacto potencial en la vida de los niños y el bienestar de la comunidad. Su conversación fue interrumpida por otro visitante. Diego, ahora de 21 años, y completando su último año de universidad,
con una doble especialización en educación y trabajo social. Había venido a discutir sus planes para el año entre la graduación y la escuela de posgrado, un año que quería pasar trabajando con la fundación para obtener experiencia práctica en el campo que pretendía seguir. La solicitud llenó a Elena de orgullo y esperanza, no solo porque Diego quería trabajar con su organización, sino porque había elegido una trayectoria profesional centrada en el servicio a los demás. El niño pequeño que una vez había necesitado su consuelo y guía, se había convertido en un joven comprometido a proporcionar un apoyo similar a otros niños que enfrentaban desafíos y transiciones. Mientras hablaban de los objetivos de Diego y las formas en que la fundación podría beneficiarse de su energía y nueva perspectiva, Elena reflexionó sobre la multiplicación de la influencia que parecía definir el trabajo de su vida. Cada niño que había nutrido había crecido con una comprensión más profunda de la compasión y el servicio. Cada familia que había apoyado se había vuelto más fuerte y más capaz de apoyar a otros. Cada mujer que había asesorado a través del programa Círculos de Sabiduría había pasado a brindar un mejor cuidado a los niños y las familias que dependían de ellas. Los efectos de las ondas eran inmensurables, pero innegablemente reales, extendiéndose a través de generaciones de formas que ninguna cartera financiera o imperio comercial podría lograr jamás. Este era el legado que había construido a través de décadas de servicio tranquilo, no monumentos o edificios con su nombre, sino corazones humanos moldeados por el amor y comunidades enteras fortalecidas por el compromiso de cuidar a los hijos de los demás como si fueran propios. La oficina se quedó en silencio cuando Sara y Diego se fueron para sus propias actividades nocturnas, dejando a Elena sola con sus pensamientos y la pila de solicitudes que aún necesitaban revisión. Fuera de su ventana, el horizonte de la Ciudad de México brillaba con luces de miles de hogares donde las familias compartían la cena, ayudaban con las tareas y preparaban a los niños para dormir con cuentos antes de dormir y canciones de cuna. En muchos de esos hogares, las mujeres estaban haciendo el trabajo que Elena había hecho durante décadas: cuidar a niños que no eran biológicamente suyos, amarlos como si fueran de la familia, proporcionar la seguridad emocional y la atención nutritiva que hacía posible todo lo demás. Algunas eran niñeras y canguros, otras eran maestras y proveedoras de guarderías, y otras eran abuelas y tías que intervenían donde los padres no podían estar presentes. Todas ellas eran parte de la vasta red de cuidados que mantenía unidas a las comunidades, y cada vez más, gracias a la defensa y la programación de la Fundación, sus contribuciones estaban siendo reconocidas y apoyadas. El trabajo estaba lejos de completarse. Todavía había familias luchando por encontrar cuidado infantil de calidad. Todavía había mujeres trabajando por salarios inadecuados, sin beneficios o reconocimiento profesional. Todavía había niños cuyas necesidades emocionales no se satisfacían porque los adultos a su alrededor no entendían la importancia de las relaciones de crianza. Pero el progreso era visible y medible. Los programas de becas de la Fundación habían ayudado a cientos de mujeres a obtener credenciales y avanzar en sus carreras. Los servicios de consultoría habían fortalecido a docenas de familias que lidiaban con crisis y transición. Los esfuerzos de defensa habían influido en las políticas de la ciudad relacionadas con la licencia de cuidado infantil, la compensación de los proveedores y los servicios de apoyo familiar. Lo más importante, la conversación sobre el valor del trabajo de cuidados se había desplazado en toda la Ciudad de México y más allá. Las familias adineradas eran más propensas a tratar a sus empleados domésticos con respeto y dignidad. Las organizaciones comunitarias eran más conscientes de las necesidades de las madres trabajadoras y los padres solteros. Los encargados de la política eran más receptivos a los problemas que afectaban a los niños y las familias porque entendían la importancia económica y social de apoyar a las personas que brindaban cuidados. Cuando Elena finalmente volvió su atención a las solicitudes en su escritorio, se sintió impresionada por la diversidad de mujeres que buscaban unirse a la cohorte más reciente de Círculos de Sabiduría. Variaban en edad desde los 20 y pocos hasta los 50 y tantos. Representaban múltiples orígenes raciales y étnicos
y aportaban experiencia de diversos sectores de la economía de cuidados. Algunas eran niñeras experimentadas que buscaban desarrollo profesional, otras eran madres nuevas que esperaban convertir sus habilidades de crianza en oportunidades profesionales, y otras eran personas que cambiaban de carrera atraídas por los servicios infantiles y familiares, después del éxito en otros campos. Lo que las unía a todas era el reconocimiento de que cuidar a los hijos de otras personas requería tanto aptitud natural como habilidades aprendidas y que podían beneficiarse de la sabiduría y el apoyo de mujeres que habían navegado por caminos similares. Entendieron, como Elena había aprendido décadas antes, que el amor por sí solo no era suficiente, que el cuidado efectivo requería conocimiento, paciencia, competencia cultural y el tipo de resiliencia emocional que solo podía desarrollarse a través de la práctica y la tutoría. Leyendo sus declaraciones personales y objetivos profesionales, Elena sintió la familiar emoción que venía con el comienzo de cada nuevo ciclo del programa. Estas mujeres pasarían el próximo año aprendiendo unas de otras y de mentoras experimentadas como ella, desarrollando las habilidades y la confianza necesarias para brindar una excelente atención mientras abogaban por su propio reconocimiento profesional y una compensación justa. Algunas pasarían a iniciar sus propios negocios de cuidado infantil u organizaciones de servicios familiares. Otras seguirían una educación avanzada en desarrollo infantil, trabajo social o campos relacionados. Otras aún permanecerían en roles de servicio directo, pero con habilidades mejoradas y redes profesionales más sólidas que las sostendrían a través de los desafíos y celebrarían con ellas a través de las victorias. Todas llevarían consigo la comprensión de que el trabajo de cuidados era mano de obra profesional calificada, digna de respeto y compensación adecuada, y que las mujeres que realizaban este trabajo eran contribuyentes esenciales al bienestar comunitario en lugar de sirvientas invisibles cuyas contribuciones podían darse por sentadas. La mañana siguiente trajo noticias que agregarían otra capa al sentido de realización profesional de Elena. La legislatura de la Ciudad de México había aprobado un proyecto de ley, apoyado por la defensa de la Fundación y otras organizaciones, que proporcionaría fondos estatales para programas de desarrollo profesional, para proveedores de cuidado infantil y aumentaría los requisitos de salario mínimo para los trabajadores domésticos, incluidas niñeras y amas de llaves. La legislación representó años de cuidadoso trabajo de defensa, construcción de coaliciones y educación pública sobre la importancia económica de la economía de cuidados. Elena había testificado ante comités legislativos, participado en manifestaciones y trabajado tras bambalinas para generar apoyo entre los legisladores que podrían no entender inicialmente los problemas que afectaban a las madres trabajadoras y a los proveedores de cuidado infantil. La aprobación del proyecto de ley beneficiaría directamente a miles de mujeres en toda la Ciudad de México, mientras también sentaba un precedente que los defensores en otros estados podrían aprovechar. Más importante aún, representó un cambio fundamental en cómo la sociedad valoraba y apoyaba el trabajo de cuidar a los niños, reconociendo que este trabajo requería habilidad, merecía reconocimiento profesional y debía ser compensado justamente. El teléfono de Elena comenzó a sonar temprano esa mañana, con llamadas de periodistas, otras organizaciones de defensa y partidarios de la Fundación que querían felicitarla por la victoria legislativa y discutir sus implicaciones para el futuro trabajo político. Pero la llamada que más significó provino de María Santos, la colega que originalmente la había contactado sobre la familia Chung. María había estado siguiendo el trabajo de defensa de la Fundación y quería expresar su gratitud por las formas en que los esfuerzos de Elena estaban cambiando la vida de mujeres como ella. Las disposiciones de aumento salarial de la nueva ley afectarían directamente sus ingresos y seguridad financiera, mientras que la financiación del desarrollo profesional le permitiría buscar capacitación que podría conducir a puestos mejor remunerados con mejores condiciones de trabajo. «Cambiaste todo para nosotras», dijo María, su voz embargada por la emoción. «No solo para mí, sino para mis hijas y nietas, que crecerán en un mundo que respeta el trabajo que hacemos.
Tomaste todo el dolor de lo que te pasó y lo convertiste en algo hermoso para el resto de nosotras. La conversación le recordó a Elena el contexto histórico más amplio de su trabajo. Ella era parte de una larga tradición de mujeres que habían cuidado a los hijos de otras personas, a menudo con gran sacrificio personal y con poco reconocimiento o recompensa. Muchas de estas mujeres eran inmigrantes, mujeres de color u otras que tenían opciones limitadas para el avance económico. Su trabajo había hecho posible que las mujeres más privilegiadas siguieran carreras y educación, al mismo tiempo que aseguraban que los niños recibieran un cuidado amoroso. Pero la dinámica de poder tradicional de este trabajo a menudo había dejado a las cuidadoras vulnerables a la explotación y el abuso. Trabajaban largas horas por salarios bajos, tenían poca seguridad laboral y se esperaba que estuvieran agradecidas por la oportunidad de servir a familias más ricas. Sus propias familias a menudo sufrían porque estaban cuidando a los hijos de otras personas, y su experiencia y contribuciones rara vez eran reconocidas o valoradas. La propia experiencia de Elena de falsa acusación y despido fue parte de este patrón más amplio de tratar a los trabajadores domésticos como desechables en lugar de valiosos. Pero su viaje de víctima a defensora había creado oportunidades para desafiar estos patrones y trabajar hacia relaciones más equitativas entre las familias y las personas que empleaban para cuidar a sus hijos. La nueva legislación estatal fue un resultado concreto de estos esfuerzos, pero los cambios culturales fueron igualmente importantes. Las familias estaban teniendo conversaciones diferentes sobre sus relaciones con niñeras y amas de llaves. Los niños estaban creciendo con más conciencia de la dignidad y la importancia del trabajo de cuidados. Las mujeres jóvenes que consideraban carreras en cuidado infantil y servicios familiares estaban viendo nuevas posibilidades de avance profesional y reconocimiento. Estos cambios tardarían en manifestarse por completo, pero ya eran visibles en las experiencias de las mujeres que participaban en los programas de la Fundación y en el tono cambiante de las discusiones públicas sobre el trabajo y la familia. La mano de obra invisible que había sostenido a familias y comunidades durante generaciones se estaba volviendo más visible, y las mujeres que realizaban esta labor estaban encontrando sus voces y haciendo valer sus derechos a un trato y compensación justos. A medida que el otoño se adentraba en el invierno y la Ciudad de México se preparaba para otra temporada de nieve y celebración, el informe anual de la Fundación documentó otro año de expansión del impacto y creciente influencia. Los números eran impresionantes: cientos de mujeres atendidas a través de diversos programas, docenas de familias fortalecidas a través de servicios de intervención en crisis, millones de dólares en becas y asistencia de emergencia distribuidos a los necesitados. Pero las estadísticas no podían capturar las historias humanas detrás de los números. Las madres solteras que habían obtenido las credenciales y la confianza para iniciar sus propios negocios de cuidado infantil, las familias que se habían curado de la crisis y la pérdida a través de un apoyo terapéutico paciente, los niños que estaban prosperando porque los adultos a su alrededor habían aprendido a reconocer y responder a sus necesidades emocionales. Elena guardaba muchas de estas historias en un archivo especial, no para fines de relaciones públicas, sino para su propia inspiración durante los días difíciles en que el progreso parecía lento y los obstáculos parecían insuperables. Cartas de participantes del programa que describían nuevos trabajos y oportunidades educativas, fotografías de familias que habían superado crisis y encontrado nueva estabilidad, actualizaciones de antiguos clientes que habían pasado a proporcionar tutoría y apoyo a otras mujeres en situaciones similares. Cada historia era un recordatorio de que el trabajo importaba, que las vidas individuales se estaban cambiando de maneras que se propagarían a través de generaciones. Cada mujer que adquiría nuevas habilidades y confianza brindaría un mejor cuidado a los niños a su cargo. Cada familia que aprendía a valorar y apoyar a los trabajadores domésticos criaría niños con actitudes diferentes sobre el servicio y la dignidad. Cada comunidad que fortalecía sus sistemas de apoyo para los padres trabajadores sería más resistente y compasiva.
La inminente temporada navideña trajo consigo el ritmo familiar de mayor necesidad y mayor generosidad. El programa de asistencia de emergencia de la Fundación vio una mayor demanda a medida que las familias luchaban con las facturas de calefacción y los gastos navideños, mientras que los donantes respondieron con contribuciones que hicieron posible satisfacer esas necesidades. Los programas de comidas de Navidad requerían coordinación entre docenas de voluntarios, y los programas de regalos navideños para niños de familias de bajos ingresos requerían meses de planificación y asociación comunitaria. Elena se encontró trabajando más horas durante estas temporadas ocupadas, pero el trabajo se sentía más energizante que agotador. Este era el servicio directo que siempre había alimentado su alma, la ayuda práctica que le recordaba por qué había entrado en el trabajo de cuidados en primer lugar. Ver los rostros de los niños iluminarse cuando recibían regalos, ver a las familias disfrutar de comidas navideñas que no podrían haber pagado por su cuenta, facilitar reuniones entre familiares extendidos que habían sido separados por dificultades económicas. Todo ello reforzaba su convicción de que este trabajo era una vocación sagrada en lugar de un mero empleo. Las propias tradiciones navideñas de la familia Mendiola habían evolucionado para incluir proyectos de servicio coordinados a través de la Fundación. Javier, Sofía y Diego pasaron la mañana de Navidad como voluntarios en programas de desayuno comunitario antes de reunirse para su propia celebración familiar. Valeria organizó campañas de donación entre su círculo social, canalizando la energía competitiva de las mujeres de élite de la Ciudad de México hacia fines caritativos. Sara viajó desde Guadalajara para participar en estas actividades, trayendo a sus padres adoptivos que se habían convertido en entusiastas partidarios del trabajo de la Fundación. Estas reuniones navideñas eran asuntos multigeneracionales que incluían no solo a la familia Mendiola inmediata, sino también a otras familias que habían sido tocadas por los programas de la Fundación. Los niños que habían recibido becas o asistencia de emergencia jugaban junto a los niños Mendiola, creando amistades que cruzaban los límites económicos y sociales. Los padres que habían encontrado fuerza a través de los servicios de intervención en crisis compartían comidas con los voluntarios que los habían apoyado durante transiciones difíciles. Las celebraciones eran recordatorios de la comprensión expandida de Elena sobre la familia y la comunidad. El modelo de familia nuclear tradicional, que una vez había definido sus objetivos profesionales, había dado paso a una visión de parentesco más inclusiva basada en el cuidado y el apoyo mutuos en lugar de las relaciones de sangre o los acuerdos legales. Había aprendido a crear familia donde quiera que el amor y el compromiso estuvieran presentes, ya fuera en la mansión de las Lomas o en el centro comunitario de la colonia Doctores. Pero quizás la tradición más significativa era la lectura anual de cuentos navideños a niños en varios sitios comunitarios de toda la ciudad. Elena visitaba refugios para personas sin hogar, programas de vivienda de transición y programas extraescolares durante diciembre, llevando su desgastada colección de libros favoritos y el regalo de la atención sin prisas a niños que a menudo recibían muy poco de ambos. Estas sesiones de lectura se basaron en todas las habilidades que había desarrollado como niñera: la capacidad de modular su voz para dar vida a los personajes, la paciencia para responder preguntas y fomentar la participación, la intuición para reconocer cuando un niño necesitaba consuelo o atención extra, pero también la conectaban con la comunidad más amplia de niños que necesitaban el mismo amor y seguridad que ella había proporcionado a Sofía y Diego durante sus años más jóvenes. Al ver a estos niños responder a sus historias y atención, al ver sus rostros iluminarse con el compromiso y la curiosidad, se le recordó que su vocación nunca había sido realmente sobre servir a una familia específica. Siempre había sido sobre reconocer y responder a las necesidades universales de amor, seguridad y el tipo de presencia adulta paciente que hacía que se sintieran valorados y protegidos. El trabajo había cerrado el círculo, pero con un alcance mucho más amplio y un impacto más profundo de lo que jamás podría haber imaginado cuando subió por primera vez los escalones de la mansión Mendiola con su única maleta y un corazón esperanzado. Todavía estaba cuidando niños, todavía proporcionando la crianza emocional
que hacía posible todo lo demás, pero ahora su cuidado se extendía a comunidades enteras y su influencia moldeaba políticas y prácticas que afectaban a miles de familias. A medida que el año llegaba a su fin y la Ciudad de México se instalaba en la profunda calma de la nieve invernal, Elena se encontró pensando en la próxima primavera y las nuevas iniciativas que la Fundación lanzaría con la financiación estatal adicional que ahora estaba disponible. Había planes para programas de becas ampliados, nuevos proyectos de investigación sobre mejores prácticas en la intervención en crisis familiares y programas piloto que probarían enfoques innovadores para apoyar a los padres trabajadores y a los proveedores de cuidado infantil. El trabajo continuaría evolucionando y creciendo, pero su carácter esencial seguiría siendo el mismo: reconocer la dignidad del trabajo de cuidados, apoyar a las mujeres que realizaban esta labor esencial y garantizar que los niños recibieran el amor y la atención necesarios para un desarrollo saludable. Estos habían sido sus valores fundamentales desde que ingresó al servicio doméstico décadas antes y continuarían guiando sus esfuerzos independientemente de cómo pudiera cambiar su título o rol. Sentada en su pequeño apartamento en una noche nevada, rodeada de fotografías y recuerdos de años de servicio y relación, Elena sintió la profunda satisfacción de una vida bien vivida y un trabajo significativo bien hecho. Había aprendido que el amor era de hecho la fuerza más fuerte en la experiencia humana, que el perdón tenía el poder de transformar incluso las relaciones más dañadas y que el servicio a los demás era el camino hacia la realización genuina y el legado duradero. La joven que había entregado a su propia hija en la pobreza y la desesperación nunca podría haber imaginado el viaje que la había llevado a este momento de paz y propósito. Pero cada paso del camino había sido necesario, cada pérdida había contribuido a su capacidad de compasión y cada desafío había fortalecido su capacidad para ayudar a otros a navegar sus propias dificultades. Mañana traería nuevas oportunidades para servir, nuevas familias que apoyar, nuevas formas de abogar por el reconocimiento y la dignidad que merecían todas las personas cuidadoras. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cuidado de alguien que luego te olvidó? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia te conmovió el corazón, deja un me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que merezca sentirse vista. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial con más historias conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por recorrer este camino del corazón con nosotros. Nos encontraremos de nuevo en nuestra próxima historia.